Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel A, conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. El tema que traemos a conectar el día de hoy es Jesús celebrando Hanukkah, las fiestas de Hanukkah. ¿Cómo es, pastor? Muy buen tema, muy buen tema. Creo que pues deberíamos, pensar, ¿verdad? O tal vez se va a preguntar, ¿qué es Hanukkah? Pues creo que por ahí debemos de comenzar, ¿no? Ajá, ¿Qué es Hanukkah? Exactamente, porque ¿Sí? Jesús celebró esta fiesta, pero pues no lo sabemos, ¿verdad? Y claro, pues si no lo buscamos o lo indagamos, pues vamos a decir, no, pues esa fue una fiesta inventada. No, tiene un trasfondo de todo esto, porque ellos celebran, es como México celebra el 16 de septiembre, pero esto fue un milagro, muy diferente al 16 de septiembre, ¿verdad? Esto fue un milagro de parte de Dios sobre el pueblo de Israel y quedó marcado en esos tiempos. Entonces, en año venían celebrando esta festividad. Y era en estos tiempos, a finales ya casi de diciembre, y donde dicen, no, pues que ahí nació el niño Dios, no. Ahí se celebraba el día de la Hanukkah, y abarca el 25, 26, todos estos días. Sí, en el mes de Kislev, en el mes hebreo. Bueno. Okay, entonces, para empezar, Hanukkah se celebró hace 125 años antes de la llegada del Mesías, antes de la llegada de Jesús. Antes. Okay. Claro. Las fiestas de Hanukkah las menciona el Talmud y también el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también es. Ok, entonces pero muy poco la menciona la Biblia. Porque le pusieron otro nombre. Ok, perfecto. Entonces, si nos vamos a una Biblia original, por ejemplo, la Biblia Kadosh, esa sí la Kadosh sí te lo va a mencionar como Hanukkah. Pero si nos vamos a otra Biblia, te lo va a mencionar de otra manera, que ahorita vamos a ver cómo se menciona. Entonces comenzamos historia por el tiempo atrás. Ajá. Comenzamos, por ejemplo, antes de la llegada de Jesucristo, en el Antiguo Testamento y en el Talmud, lo que mencionan o cómo empezó la fiesta de Hanukkah. Claro que sí. Con los 2 milagros comenzamos. Le entramos historia primero. Historia. Porque mira, dice, yo tengo algo aquí, ¿verdad? Dice, en la época del segundo templo, después de la división del imperio de Alejandro Magno, el ejército griego de Antíoco Epifanes invadió la tierra de Israel. Los griegos persiguieron a los judíos, prohibiéndoles bajo pena de muerte el estudio de la Torá y la práctica de la Mizbat, el templo de Jerusalén. El Bet HaMikdash, que es el templo, fue saqueado y profanado. Sí, inclusive hacían hasta sus ritos ahí adentro del templo. Imagínense. Oye, en estos tipos cuando quitaron la lectura, prohibieron la circuncisión. También. Pero fíjate, ahí estos entraron en esta tierra y dice que bajo pena de muerte los obligaron a que dejaran todas esas cosas. En estos tiempos, en las escuelas, hace tiempo se leía la Biblia. Sí, ahora ya no. La quitaron. Claro, no hay pena de muerte, ¿verdad? Pero, no llegamos a tanto. Pero bueno, avanzamos entonces en ese tema. Había muchas cosas, como dice Ariel, que la circuncisión, o sea, cuando el pueblo, pero no es que ellos hayan querido entrar. ¿Qué tan grave es agarrar un puerco y matarlo dentro del templo de Dios? No, pues era una blasfemia total. Imagínese Dios cómo se puso ahí. Pero fíjate, si nos vamos tiempo más atrás, ¿por qué sucedió esto? El pueblo de Israel empezó a abrir puertas, empezó a dejar entrar gente desconocida, vamos a decirlo, de otro pensamiento y pues de otras teorías, de otros conocimientos, y se empezaron a infiltrar entre ellos. Oiga, entonces quiere decir que el pueblo empezó a orillarse a la oscuridad. Exactamente. Y la Hanukkah es lo opuesto, es luz. Ajá. Por la menorá, por las velas. Sí, o sea, no es de que es ahorita que lo que leímos hayan llegado solamente, ya llegamos, lo quitamos. No, hubo algo, ellos empezaron a dejar sobrellevarse con estas tradiciones externas del mundo, y cuando se dieron cuenta, ellos ya estaban envueltos
con todo el pecado y con todas estas naciones que habían llegado a ellos para sustituir sus creencias, sus pensamientos, su fe, todo lo que ellos o que Dios le había dado a todos ellos, empezaron a sustituirlos con otros pensamientos. Entonces, cuando ya estos estaban involucrados dentro de Jerusalén, entre este pacto, o sea, de ellos este edicto, esta ley, y empiezan a decirle por ley suprema, si ustedes leen Torah o hacen esto, hacen aquello, les vamos a dar cuello, los vamos a matar. En esa historia, mire, muchos huyeron a los montes de los judíos, de los que verdaderamente amaban la Torah, amaban la palabra, leían la palabra, amaban a Dios, se fueron. Entonces los que se quedaron ya eran presas fáciles para poderlos dominar, y ahí es donde dice Ariel que empezaron a dejar de hacerse la circuncisión, porque era un pacto en el Antiguo Testamento hacerse la circuncisión como hebreo, que cada uno de ellos tenía que traer esa marca. Oiga, otra pregunta. Los macabeos, ¿y qué tanto eran cercanos a Dios, los macabeos? Están en la Biblia. Bueno, como los hebreos, como judíos, así de cercano. Sí, cercano. Como un judío, así. Ajá. Sí, ese no es historia, mire, eso debería ser parte de la Biblia, pero no está involucrado. Me ganó, creo que le iba a decir, el libro de los macabeos. Pero sí. ¿Por qué lo excluyeron de la Biblia? Si ellos son parte de la Biblia. Y ellos los macabeos remarcan muchos nombres que tú estás leyendo en la Biblia. Inclusive los macabeos fueron los que hicieron libre a Israel. A Israel, exactamente. Ese fue el tiempo esto sucedió en los tiempos de los macabeos. Si usted tiene una Biblia Torres Amat o católica, vamos a decirle de esas gruesas, ahí viene el libro de los macabeos, el libro de Judith, hay muchos libros ahí que vienen y que son muy interesantes para poderlos leer y poder uno pues llenarse, ¿verdad?, del conocimiento de parte de Dios y de la verdadera historia que viene arrastrando estos tiempos y que desafortunadamente a veces no conocemos esos tiempos. La nueva dedicación, ¿no? Ajá. Ahora, si nosotros vemos el dominio o los sirios, dice que hace más de 2000 años la tierra de Israel pertenecía al imperio sirio. Y estaban gobernada por gobernantes sirios de la dinastía Seleucida. Para contar la historia que condujo a Hanukkah, comencemos con o hablemos de Antioquía, pero bueno, vamos a saltarnos toda esta historia, ¿verdad? Lo que sería una gran enseñanza sobre esto, y tomaremos mucho tiempo que son desconocidos. En dado caso tomaríamos lo relevante, lo más conocido que nosotros podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? Entonces, mire, Hanukkah, entramos a lo que es el significado o cómo lo conocemos, o cómo se escucha. Tal vez muchos han visto que en estos tiempos ya de diciembre empiezan a prepararse las Hanukkahs, de otra forma que le nombran es Hanukkah. A veces dicen pero creo que para empezar hay que explicar qué es una Hanukkah físicamente. Hanukkah. Sí, porque no saben. Pues. Bueno, para que no sepa. Pues. Sí, en la historia nosotros conocemos también el candelabro. Lo conoce. El candelabro es el que está en el lugar santo, y cuando entra dice que el sacerdote prendía el candelabro y todo el tiempo tenía que estar encendido el candelabro ahí en ese lugar. Oiga, por eso en la iglesia católica tienen velas, por eso. Esa es la razón. Puede ser, ¿verdad? Pienso, mi mamá siempre cuando había algún problema, prendía un cirio. O un cirio. Y el cirio lo dejaba prendido. Siempre que había un problema, ella prendía el cirio. La luz. O sea, la luz literal. Que tenía que estar encendido si iban a operar a alguien. Si alguien tenía un problema, lo prendía, lo dedicaba. Y bueno, ese quedaba todo el día encendido. Eso era en los tiempos de mi madre. Pero fíjate, en los tiempos antiguos, dice que la menorá tenía que estar encendida todo tiempo. De hecho, cuando el pueblo de Israel iba a la batalla, ahí tenía que estar encendido. Por la luz. La luz. Así es. Porque era la representación que ellos estaban en la batalla, y aquí estaba la luz encendida en todo el tiempo. Pues resulta
que hablando de la Hanukkah, ahora entendemos, la Hanukkah tiene, o el candelabro solamente tiene 3 y 3 candiles pequeños, para que me entienda, de cada lado 3 y 3, y en medio está uno. Eso lo representan con muchas cosas, como por ejemplo los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias, porque son 7 candelabros, y sí tiene mucha referencia con eso, ¿verdad? Con las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros vemos ahí ya el candelabro, nos lo imaginamos, 3 y en el centro el más grande, y es uno. Ahora lo tenemos que no relevar, sino cambiar a otro candelabro, nada más que este va a tener más brazos, 2 brazos más de los que es el original. Pero este es externo, no es interno. Este es externo. Aquel estaba en el lugar santo. Y el otro estaba, ya iba con la historia, ya iba a pertenecer, pero al lugar de afuera, para celebrar, para dar gracias a Dios en todas estas cosas que había pasado en aquellos años, en aquellos tiempos. Y como decía Ariel, que si era malo sacrificar cerdos, ellos hacían, era una burla ya lo que estaban haciendo. Ya no era porque verdaderamente tenían que sacrificar un cerdo a los dioses paganos, sino que ellos también lo hacían como burla delante de todos los que estaban ahí. Y lo más triste es que lo estaban haciendo en el templo que había hecho Salomón, que Dios le había dado los trazos a David para que lo hiciera Salomón. Y en esa reedificación, que era el segundo templo, que es el mismo templo, pero ahí había una reedificación, que este segundo templo. Entonces estos llegaron y bueno, le doy nombre a las fiestas, a la fiesta esta, que la podemos encontrar como fiesta de la dedicación. Otros les dicen fiesta de las luces, que anteriormente se conocía también así, o fiesta de la Hanukkah, o fiesta de las candelitas. Les dicen, miren, los hebreos, algunos hebreos sí le han puesto en español candelitas, y a los niños les hacen unas velitas pequeñas, sus 7 velas, y van y las prenden en 9 velas, y van y las prenden a sus casas. Entonces cada uno tiene que tener su menorá. Pero seguimos con la historia, mire. En la historia esto sucedió 2 meses después de la fiesta del Sukkot. La vez pasada estuvimos hablando, creo que, o vamos a hablar del Sukkot, vamos a hablar más adelante del Sukkot. Pero esto que viene para estos tiempos debemos de saber que esto sucede después, 2 meses después del Sukkot, viene esta fiesta y queda remarcada para celebrarla. Ahora, esta fiesta no la encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento viene la fiesta, ¿no? Sí. Okay. Qué bueno que dijo eso. Entonces, nos traemos las fiestas esas al tiempo, al 2000, al tiempo cero, al nacimiento de Jesús, al tiempo de Jesús. Como dice el tema del podcast de hoy, Jesús celebrando Hanukkah. Jesús celebró Hanukkah. Ajá. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la celebración de Jesús en Hanukkah? Lo tenemos en Juan 10:22, porque no lo vamos a encontrar como Hanukkah por la traducción que nos pusieron en estos Nuevos Testamentos, ¿verdad? En la Biblia que traiste de Kadosh, ¿sí viene como Hanukkah? La Biblia Kadosh sí viene como Hanukkah, y también hay una versión textual, igual manera viene como Hanukkah, pero dice Juan 10:22, dice, los judíos rechazan a Jesús, que celebraban en Jerusalén la fiesta, dice, de la dedicación. Si usted va y busca eso y va a decir, bueno, ¿qué fiesta era? Porque es fiesta de la dedicación, pero no saben cuál dedicación o a qué se dedicaban, y tal vez abran puertas de decir, no, tal vez ellos se dedicaban a hacer una fiesta de la dedicación a alguien o para algo, o no sé, ¿verdad? Pero no, aquí dice que era una fiesta y así le nombraban de la dedicación. Dice, era invierno, entonces sabemos qué fecha era, de diciembre. Dice, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Mire, ahí era donde hacían la fiesta. Cada año, ahí en el templo de Salomón, todos se reunían para prender los candelabros o las velas o la Hanukkah o la menorá. Bueno, la Hanukkah. La Biblia Kadosh, que es una versión hebrea, dice, entonces llegó la festividad de Hanukkah en Jerusalén.
y era invierno. Jerusalén. Jerusalén es Jerusalén. Y hay una versión también textual, dice, ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Mira, ahí vienen ya los dos nombres. Entonces, sabemos que en esos tiempos Jesús se presenta de esa manera en esas fiestas. Pero claro, a Jesús no lo querían. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo algo. En Juan 9:5 dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy yo del mundo. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, pues todos ellos se molestaban porque, pues, en realidad Jesús estaba diciendo algo. Ok, pastor, en ese texto que acaba de leer, es bien importante ese texto. Bien importante, es un texto muy importante porque está diciendo que Él es la luz del mundo. A los que piensan que la luz del mundo la tienen ellos. Uh-huh. O sea, imagínense a qué grado, y para atreverse a decir eso Jesús. No sé, sí, porque mira, lo que pasa aquí que es que Jesús, Él se estaba presentando como la luz del mundo, como diciendo, yo y mi Padre somos la luz. Ustedes tal vez celebran Hanukkah. Prenden esa luz cada año. Pero yo estoy con ustedes en todo el tiempo para alumbrarles y yo soy la luz de este mundo. Yo les alumbro, yo voy con ustedes cuando van a la batalla, yo estoy con ustedes cuando tienen un problema. Él se estaba presentando entonces como la Hanukkah del cielo, aquí en la tierra, sí. Entonces todos ellos estaban enojados y estaban molestos. No lo querían porque cuando Jesús hablaba cosas como estas, ellos se molestaban porque decían, no, pues es que nos estás quitando nuestra fiesta. Si nosotros estamos celebrando Hanukkah, ¿por qué te metes tú para hacer la Hanukkah de todos ellos que has sanado? Porque ya Jesús andaba sanando a medio mundo ahí. Bueno, todos los que estaban ciegos, cojos, paralíticos, enfermos, de todo andaba sanando. Entonces, morimundos. Todos ellos... El Señor Jesús les dio luz. Y ya no miraban tanto la Hanukkah, sino que la celebración, sino que miraban a Jesús y vámonos con Jesús, ahí está Jesús. Y más y principalmente cuando había algún enfermo, buscaba a Jesús. El enfermo buscaba a Jesús y se olvidaba de esta celebración de la Hanukkah. Y ese era el odio que tenían o el coraje que tenían. Entonces quiere decir que ellos celebraban de una forma literal la Hanukkah. O sea, de una forma física la Hanukkah y de una forma espiritual o de una forma figurada o espiritual se celebra Jesús como la Hanukkah, como la luz del mundo que va a traer pues, la victoria, la salvación, salvación. La salvación y la victoria en todo aquel que esté en una pelea. Y seguir esa luz, me imagino. Sí. No la otra luz que está estática, que no se mueve. Exactamente. Que si no la prendes, no va a arder. Sí, por eso Pablo le decía a Timoteo, y le dijo a Timoteo, enciende el fuego de Dios que está en ti, o sea, que estaba dentro de ti, ya estaba apagado Timoteo. Y Pablo le decía que tenía que encender nuevamente, aquí digamos, la luz de la menorá, porque dice encender, debe de haber fuego en el corazón, que tiene que arder y estar prendido para que el motor pueda funcionar de la persona. Timoteo estaba apagado, entonces Pablo lo exhortaba de decirle, hijo Timoteo, te pido que enciendas la luz del don de Dios que está dentro de tu corazón o dentro de ti. Entonces cada uno de nosotros, mire, tenemos luz, tenemos fuego dentro de nosotros, pero si está apagado, no vamos a ver solamente tal vez lo literal, pero no lo espiritual. Oiga, entonces quiere decir como una alma muerta, sí. Exactamente. Una alma muerta, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque no tienes... tienes cáncer, ya la mente empieza, ya me voy a morir. Sí. Y no tienes la luz de decir, no, yo voy a buscar a Dios, voy a buscar al hombre que sana. Porque así dijo aquel que lo sanó, ¿verdad? Al ciego. Y le preguntaban al muchacho, ¿quién te sanó? No, yo no sé, yo solamente sé que Jesús, el Mesías, me sanó. El hombre que sana. Sí. Y por esa respuesta que dijo este muchacho, lo corrieron de la sinagoga. Lo expulsaron porque esa era la ley. Quedas expulsado de la sinagoga, no vuelves a entrar a este lugar. Pero de igual manera, era un lugar literal, el templo este. Entonces, él se fue con el mayor tesoro de haber encontrado el templo espiritual que era Jesús.
y haberle dado la vista a este joven, pues mejor decidió seguir a Jesús. Hay otra cita más, porque en realidad no se remarca mucho la fiesta de la Hanukkah, pero en el libro de Macabeos sí, en el libro de Tiempos de Macabeos sí, porque él la narra esa historia. Pero mire, una fiesta más, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, perdón, en Esdras 6:16 dice: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ahí está la fiesta de la dedicación. Entonces también hicieron esta fiesta. Entonces mire, cuando nosotros leemos qué es la Hanukkah, nosotros podemos entender que sí, Jesús, él dijo: yo no vine a abolir la ley, no, yo vine a cumplirla, yo vine a gozarme con los que se gozan. Si hay festividad de la Hanukkah, vamos a encender la Hanukkah. Ahora, ¿cómo se enciende la Hanukkah? Bueno, ahí le va el tema, el milagro que sucedió en aquel tiempo. Como les decía, que muchos judíos huyeron, se fueron porque no querían estar involucrados dentro de ahí del mismo templo de Salomón, y no querían que pues participar en todo esto. Los que se quedaron pues ya se habían quedado y se habían ya contaminado y ya hacían lo que los demás les decían. Entonces venía otro grupo de los griegos, me parece que sí, me dijeron que eran los griegos que venían, pero esos cuates ya traían sus dioses. Sí, así. Y ya venían a exponer sus dioses dentro del templo, mire, el templo que Dios había pedido que se hiciera. Pero la Biblia siempre dice que hay un remanente. El otro día me decías, ¿verdad? Que de todos siempre va a quedar un remanente, y de ese remanente Dios va a hacer algo, aunque sean poquitos. Dios va a hacer algo grande en el pequeño remanente. Y este remanente que se había apartado y que estaba en las montañas, y cuando supo esto, no, nosotros somos, ahí en el libro de Macabeos ellos hablan: acordémonos cuando el Señor abrió los mares, acordémonos cuando el Señor le dio la palabra a Moisés, acordémonos cuando el Señor metió a Caleb y a Josué y a Caleb a la tierra prometida. Empezaron a acordarse de todas las cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel, y eso les empezó a encender a ellos y a decir: vamos a ir a pelear. Cuando llegaron a la batalla, y como les decía al principio, para ir a la batalla tenían que tener la lámpara encendida, y resulta que no había aceite. El primer milagro. Y se había acabado el aceite. Y para hacer aceite tenían que esperar mucho tiempo. Lo único que tenía era una pequeña botella de aceite. Eso me lo platicó un judío, preguntándole por qué era la celebración de la Hanukkah. Y dice que no iba a pasar más de un día. Ajá. Que esa pequeña botella de aceite que no iba a durar ni un día encendida porque era poco aceite. Sí. Entonces ellos confiaron en Dios y fueron y prendieron esa lámpara. Y se fueron a la batalla y empezaron a pelear lo que era de ellos, lo que le pertenecía al pueblo de Israel, a limpiar todo lo que había contaminado. Ahora sí, pues el anatema, o podemos decir los incircuncisos, ¿verdad? O todo aquello que habían metido ya ahí como para burla de Dios. Entonces dice, hubo dos milagros. El primer milagro, que esa botella que solamente iba a aguantar un solo día, les aguantó 7 días, encendida. Esos 7 días, 8 días fueron en total, porque el primero lo ponen en medio, ¿verdad? Y por eso ponen el brazo, 9 días, perdón. 4 de un lado, y 4 del otro lado, que son los brazos, y el de en medio. Y ese es el gran milagro que Dios hizo sobre el pueblo de Israel, que ganaron la batalla con un ejército muy pequeño, y fueron y vencieron a todos esos ejércitos que venían en contra. Era un ejército, no creo que eran civiles. Fue el segundo milagro. Ajá. Era un ejército bien preparado, y que Dios les dio la victoria. Entonces, de los tiempos de ahí, del tiempo de los Macabeos, hasta la fecha, en diciembre, siempre está esa celebración de las luces. Y Jesús le tocó. ¿Cuántas veces? Pues, digamos, tuvo 33 años Jesús, murió a los 33 años. Entonces, en cada año, él tenía que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Hanukkah,
Quitémoslo lo de la niñez, quitémosle unos años de la niñez, pero todos los años después, cuando ya estaba grandecito, él iba y celebraba en todo el tiempo la Hanukkah. Dice que estaba ahí, dice la Biblia que estaba en el templo de Salomón. Iban a hacer ese tiempo, el tiempo de la fiesta de la dedicación. Entonces ahí encontramos a Jesús, que llegó y celebró la Hanukkah, pero también llegó y se presentó él como la Hanukkah que da la luz a aquel que está en la oscuridad. Que básicamente que ese es el mensaje. El mensaje total. Que vino a traer que él es la Hanukkah del mundo. La luz del mundo, exactamente. La luz del mundo, pues. Sí, entonces mire, el libro de los Salmos sí nos dice algo, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, dijéramos, tú, Hanukkah, que viniste de los cielos, me vas a alumbrar. También dice, lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. La luz que fue, o que es Jesús, en nosotros, en todo tiempo nos va a estar alumbrando para la eternidad también. En el Talmud viene la historia que acaba de decir de la Hanukkah, de los 2 milagros. Ok, pues en conclusión, pastor. Pues en conclusión, mire, todos tenemos que ver la luz de Dios, la luz de Jesús, el que nos ilumina, el que nos levanta, el que nos restaura, y no dejar que esa lámpara se apague, porque si dejamos que la lámpara se apague, vamos a tener mucha pérdida. Oiga, ¿cómo hacerle para no dejar que esa lámpara se apague? ¿Cómo en la búsqueda de Dios. En la búsqueda ¿Cuál es permanente? Permanente. ¿Cuál es la búsqueda de Dios? A veces dicen, no, que ofrendar. No, mire, la búsqueda de Dios es ayudar al prójimo. Por ejemplo, Jesús dijo, ¿verdad? Dice, estuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo y no me visitaste. Tuve hambre, dice, y no me diste de comer. Pero si tenemos la lámpara prendida en nosotros, la luz de Jesús, nos va a motivar a darle de comer a la gente. Y no solamente en tiempos como ahorita, que son festivos y mucha gente tiene los sentimientos, tal vez, ¿verdad?, a flor de piel para hacer las cosas. Es en todo tiempo y en todo el año. Entonces, las obras buenas que tú haces te califican como hombre que tiene la luz de Cristo en el corazón. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero también dice que allá nos van a calificar por obras. Sí. Obras que no tenemos que andar diciendo, oh, que yo ayudé, no, que yo hice, que yo el otro. No, esas ya no son obras. Eso solamente son cosas que presunción. Exactamente. Presunción. Pero ya no hay una, ¿cómo se puede decir? Una paga de parte de Dios, porque dice, bueno, lo anda cantando a 4 vientos como hacían los fariseos en aquel tiempo. Oiga, entonces quiere decir que a final de cuentas, esa luz debe permanecer en tu alma, que nunca se apague y que sea la guía que te guíe por el camino donde no te tropieces, claro, donde no te caigas. Exactamente. Entonces esa luz se llama Cristo. Eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ese camino tenemos que agarrar para caminar, para avanzar, sin caernos. El apóstol Pablo decía, el que esté firme, procure no caer, porque puede haber caídas. Y esas caídas están hablando de pecado, de enfriamiento, de retirarse, de hacer muchas cosas que no son bien delante del Señor. Por ejemplo, pastor, la Hanukkah que nunca se apagó, que salió, se multiplicó y multiplicó, pues viene también cuando Jesús multiplicó los pescados, ¿no? Sí, que se multiplicó de los panes, que salió, los panes, los peces, salió. El aceite de la viuda en los tiempos salió, de Elías, salió aceite. Sí, o sea que Dios siempre va a estar multiplicando, aunque sea poco lo que tú tengas, el Señor, si tú le dices, Señor, esto es lo que yo tengo, el Señor te lo va a multiplicar. La Biblia dice el 100 por 1, pero sí haciendo obras buenas, haciendo cosas buenas delante de Dios. Ok, pastor, nos damos por terminado este podcast el día de hoy. Sus redes sociales, su teléfono, su dirección donde hace los servicios y, muy importante, los horarios de sus servicios. Bueno, pues me encuentra como Enrique Sánchez en las redes sociales y mi número de teléfono es el área 714-863-1916. Y claro, estamos ubicados en la 1025 West, en Memory Line, en Santana, California. Aquí estamos ubicados para todo aquel que quiere ir a los servicios. Los días de servicio los tenemos los domingos a la 1 de la tarde y los días miércoles
miércoles tenemos estudios muy importantes. Los días miércoles los tenemos a las 7 de la noche. Por ahí los esperamos. Y estamos en... Espérenme, falta decir, a él les encargo que se suscriban al canal, que le den un like, que compartan y que comenten. Y gracias, ahora sí, estamos en Conectados.